Para 2019, Kim Hye-sung ya había pasado 8 años viviendo una mentira dentro de China. 8 años viviendo una doble vida. Conocía las redes, conocía las casas seguras, sabía exactamente dónde se reunían los norcoreanos desesperados y exactamente qué necesitaban escuchar. El método era elegante en su crueldad. Se acercaba a los desertores en las regiones fronterizas, a menudo donde los norcoreanos trabajaban en empleos ilegales o se escondían en casas seguras. Hablaba su idioma, no solo coreano, sino el idioma del miedo, de la esperanza, de la desesperación. Sabía exactamente lo que alguien que lo había arriesgado todo para escapar quería oír. Puedo ayudarte a llegar al sur. Tengo contactos. Estarás a salvo. Organizaba reuniones, ofrecía dinero para el viaje. A veces pasaba semanas construyendo confianza, convirtiéndose en una amiga, en un salvavidas. Y entonces, cuando el desertor creía que finalmente se dirigía hacia la libertad, la trampa se cerraba. Un coche se detenía. Aparecían hombres. No eran policías chinos, eran agentes norcoreanos. Esta es la historia de la mujer conocida bajo el seudónimo de Kim Hong. En solo 6 meses, en 2019, ayudó a Corea del Norte a secuestrar a más de 40 personas. Se volvió tan eficaz cazando desertores que el régimen le otorgó una medalla, una condecoración de 3ª clase, un reconocimiento por servicio excepcional al Estado. Cazaba desertores por toda China, los atraía a trampas con promesas de seguridad. Se volvió tan valiosa que el régimen la condecoró por ello. Esa mujer eventualmente se convertiría en la cazada, y las personas que la traicionaron no eran enemigas del Estado, eran las mismas personas a las que ella servía. Para entender cómo alguien se convierte en lo que Kim Hyung llegó a ser, hay que entender lo que significa abandonar Corea del Norte, no solo físicamente, sino psicológicamente. El acto de desertar no es como emigrar de un país a otro. Es más como escapar de una realidad sellada hacia un mundo que te han enseñado toda tu vida que es hostil, decadente y diseñado para destruirte. La mayoría de los desertores huyen a través de China. Es una ruta desesperada. Si te atrapan las autoridades chinas, te devuelven. Y lo que te espera en Corea del Norte no es un juicio ni una simple reprimenda. Es un campo de trabajo, una prisión política, tu familia, tus hijos castigados por tu crimen. 3 generaciones de castigo. Esa es la doctrina. Tu elección resuena a través de las líneas de sangre. Así que cuando los desertores logran llegar a China, están aterrorizados, solos, desesperados por ayuda. Y en 2019, si eras un desertor norcoreano en China, existía la posibilidad de que la persona que te ofreciera ayuda fuera Kim Hye-sung. Ella trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado, la principal agencia de inteligencia de Corea del Norte. Su trabajo era simple en teoría, aterrador en la práctica. Se hacía pasar por una ayudante comprensiva, una compatriota coreana que entendía, alguien que podía llevarte a Corea del Sur de forma segura, alguien en quien podías confiar. Y la gente confiaba en ella porque era extraordinaria en esto. Para 2019, Kim Hong había pasado 8 años perfeccionando el arte de la traición dentro de China. 8 años viviendo como alguien que no era. 8 años mapeando el mundo clandestino de los desertores norcoreanos, dónde se escondían, dónde se reunían y exactamente qué necesitaban escuchar. Así que cuando encontraba a uno, alguien ya agotado de huir, trabajando en empleos ilegales, escondiéndose en lugares donde nadie miraría, no llegaba con fuerza, llegaba con esperanza, con paciencia, con lo único que una persona desesperada desea más que cualquier otra cosa. La sensación de que alguien por fin la entiende. Puedo llevarte al sur. Confía en mí. A veces tomaba días, a veces semanas. Poco a poco se convertía en su amiga, su salvavidas, la primera razón real que tenían para creer que las cosas podían mejorar. Y justo cuando esa creencia alcanzaba su punto máximo, justo cuando se permitían imaginar la libertad, un coche se detenía, las puertas se abrían y los hombres que bajaban no eran policías chinos, eran agentes norcoreanos. Y así, alguien que había sobrevivido al hambre, a cruces fronterizos, al miedo constante de ser arrestado, era arrastrado de regreso a través de la frontera, de vuelta al país que casi había muerto intentando abandonar. 40 personas en 6 meses. Piensa en ese ritmo. Eso es más de una persona por semana. 40 vidas terminadas.
no necesariamente en el sentido de muerte, sino en el sentido de aniquilación, porque en los campos de prisioneros políticos de Corea del Norte, no solo pierdes tu libertad, pierdes tu nombre, tu identidad, te conviertes en un no persona, borrado del mundo. Y Kim Ha-yong hacía esto con tal eficiencia, con tal habilidad, que el régimen lo notó. No solo era buena, era excepcional, tan excepcional que la rama provincial del Ministerio de Seguridad del Estado le otorgó una medalla de tercera clase, una condecoración por su servicio. En Corea del Norte, eso no es poca cosa, es reconocimiento en los niveles más altos. Es el régimen diciendo, importas, eres valiosa, eres una de nosotros. Pero aquí es donde la historia da un giro. Porque el éxito en Corea del Norte es una espada de doble filo, y saber demasiado en un estado de vigilancia no es poder, es una sentencia de muerte, según fuentes que lograron sacar esta información de Corea del Norte, y debemos detenernos aquí y reconocer el valor que eso implicó, porque hablar de esto podría costarles la vida. Según estas fuentes, la salud de Kim Ha-yong comenzó a deteriorarse en China. No sabemos exactamente qué ocurrió. Tal vez estrés, el costo psicológico de lo que hacía, una enfermedad física, pero cualquiera que fuera la razón, tuvo que regresar a Corea del Norte. Y fue entonces cuando todo cambió. Regresó esperando atención médica, descanso, quizá un puesto cómodo en Pyongyang, reconocimiento por sus 8 años de servicio, por las 40 personas que entregó de vuelta al régimen. En cambio, fue declarada mentalmente enferma. No porque mostrara síntomas de enfermedad mental, sino porque se había convertido en una responsabilidad. Piensa en lo que sabía. 8 años de trabajo encubierto, nombres de agentes operando en China, casas seguras, métodos de operación, redes de informantes, rutas, puntos de contacto. Toda la infraestructura del aparato de caza de desertores de Corea del Norte estaba en muchos sentidos dentro de su cabeza. Y en un régimen construido sobre la paranoia, sobre la suposición de que todos son traidores potenciales, ese tipo de conocimiento te vuelve peligroso. No importa que hayas ganado una medalla, no importa que hayas servido fielmente durante 8 años, lo que importa es lo que sabes. Así que hicieron lo que los regímenes autoritarios suelen hacer con las personas inconvenientes. La hicieron desaparecer, no con una bala, no con un juicio, sino con un diagnóstico. Fue enviada a hospitales psiquiátricos en las montañas, primero Yangdok, luego Mangan, lugares remotos, lugares donde el régimen envía a las personas que quiere olvidar. En Corea del Norte, estos no son lugares de sanación, son prisiones con etiqueta médica, lugares donde las personas son drogadas hasta la sumisión, aisladas del mundo y borradas de la memoria. La mujer que había cazado desertores para el Estado ahora estaba siendo borrada por ese mismo Estado. Y la crueldad de ello es casi poética de una manera enfermiza. Había pasado 8 años convenciendo a personas desesperadas de que ella era su salvación, solo para traicionarlas. Y ahora, la institución a la que sirvió con tanta lealtad estaba haciendo exactamente lo mismo con ella. Aquí hay un patrón más amplio, algo que ocurre una y otra vez en los sistemas totalitarios. El régimen se devora a los suyos, los sirvientes más leales, los que hacen el trabajo sucio, los que llevan a cabo las traiciones y las operaciones que mantienen al Estado en funcionamiento, a menudo son los primeros en ser purgados, porque la lealtad en un sistema como el de Corea del Norte no se recompensa con seguridad, se recompensa con sospecha. Joseph Stalin hizo esto. También lo hicieron Mao Zedong y Pol Pot. La lista continúa. Los verdugos se convierten en los ejecutados, los cazadores se convierten en los cazados, y no es algo aleatorio, es estructural, porque si has demostrado que estás dispuesto a traicionar a otros por el Estado sabe que eres capaz de traicionar, y en un sistema paranoico, la capacidad equivale a intención. Kim Hong no fue arrestada porque hiciera algo mal, fue arrestada porque hizo todo bien. Era demasiado buena, sabía demasiado, entendía demasiado bien cómo funcionaba el sistema. Y en Corea del Norte eso es un crimen en sí mismo. Los hospitales psiquiátricos de Yangdok y Mangan no aparecen en ningún mapa turístico, no figuran en registros oficiales, pero los desertores que han trabajado en el sistema médico norcoreano saben de ellos. Estas instalaciones existen en las montañas por una razón. Son lugares donde el régimen envía a las personas que quiere que el mundo olvide. Según las fuentes que hablaron con Daily NK, Kim Ha-song fue trasladada entre estas instalaciones, fuertemente medicada, aislada.
Los detalles son fragmentarios, relatados por personas que arriesgaron todo para sacar esta información, pero dibujan un cuadro de borrado sistemático. Imagínalo, pasas 8 años viviendo una doble vida en China. Cada día podría ser el último. Cada conversación podría exponerte. Tienes un éxito descomunal, 40 personas en 6 meses, una medalla, reconocimiento. Y luego regresas a casa enferma, esperando descanso, y en su lugar, te drogan y te encierran en las montañas. ¿Entendió lo que le estaba pasando? Se dio cuenta, en los momentos de lucidez entre medicamentos, de que se había convertido exactamente en lo que ella misma había perseguido, atrapada, impotente, desaparecida. Nunca lo sabremos porque Kim Hae-sung, cualquiera que fuera su verdadero nombre, ha desaparecido, y el sistema que la borró es muy bueno haciendo que las personas se desvanezcan. Ahora, no podemos decirte el nombre de una sola de las 40 víctimas de Kim Song. Corea del Norte no funciona así. El régimen engulle a las personas enteras, y lo que entra no vuelve a salir con un nombre adjunto. Pero sí podemos decirte qué les ocurre a personas como ellas, porque hay otras historias documentadas, verificadas, y muestran exactamente dónde termina el camino para alguien que es arrastrado de vuelta a través de esa frontera. Su nombre, al menos el nombre por el que la conocemos, es Eun-hye, un seudónimo como los que se usan para proteger a quienes contaron su historia. Eun-hye era una desertora norcoreana de unos 30 años. Había estado viviendo tranquilamente en Mongolia Interior, en la zona rural de China, como esposa de un hombre chino. No era famosa, no era política, solo intentaba sobrevivir. Luego llegó el COVID y, durante los confinamientos, Eun-hye se enfermó. Estaba embarazada en ese momento, y como era residente ilegal, porque China no considera a los desertores norcoreanos como refugiados, sino simplemente como migrantes ilegales, no podía ir a un hospital, no sin arriesgarlo todo. Se puso más enferma, sufrió un aborto espontáneo, y el hombre chino y su familia la culparon. Eun-hye cayó en la desesperación. Pensó en regresar a Corea del Norte para estar con su familia, pero no podía porque sabía, todos los que han escapado lo saben, que volver significa prisión, tortura, posiblemente muerte. Así que en 2022, escuchó sobre una red que ayudaba a desertores a escapar hacia Corea del Sur. Se puso en contacto con ellos, intentó huir, fue capturada. Las autoridades chinas la arrestaron, la clasificaron como sujeto de repatriación forzada y la enviaron de regreso a Corea del Norte. Lo que ocurrió después está documentado por Daily NK, la misma organización de noticias que reveló la historia de Kim Hae-sung. Eun-hye fue llevada a un centro de detención del Ministerio de Seguridad del Estado, el mismo tipo de instalación que procesa a todos los desertores repatriados. Y allí, según fuentes dentro de Corea del Norte, murió en ese centro de detención, sola, sin juicio, sin que nadie fuera del país supiera siquiera que estaba allí. No está confirmado que Eun-hye fuera una de las 40 víctimas de Kim Hae-sung. Se niegan a permitir que el borrador del régimen sea la palabra final.